Estamos de vuelta este martes, ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para ponernos en perspectiva con los temas que son noticia en Venezuela y el resto de los países de la región. Gaby, buenos días, bienvenida. Buenos días, Marjorie. Estamos de canción porque estás de amarillo, que es lo que luce, y verde nace donde quiera, por ponernos bien venezolanas. ¿Cómo estás? Siempre estamos combinadas. Buenos días, bienvenida. De cítricas estamos hoy, de colores cítricos. Bueno, tenemos un cóctel informativo, muchas noticias en el tapete. Si te parece, comenzamos con esta negociación entre oficialismo y oposición de cara a un cronograma electoral. Veíamos a Jorge Rodríguez hablando sobre el hecho de que resaltaba que iba a tener esta reunión a los efectos de que todos se sientan incluidos en el proceso. ¿Cuáles son las expectativas que se pueden tener de este nuevo reencuentro? Bueno, yo creo que expectativas cero, Marjorie. Sin embargo, hay que seguir transitando esta ruta, lamentablemente. ¿Por qué? Porque actualmente la plataforma unitaria o la oposición o como queramos llamarla, no tiene muchas cartas que jugar en este 2024. Recordemos que muchas de esas cartas las tenía Estados Unidos, apostaron por darle quizás de manera adelantada mucho más al régimen de lo que se podía y ahora nos quedamos indefensos en esa ruta para una negociación. Cuando se negocia, normalmente se está a iguales. Cuando yo te voy a vender algo y tú tienes el poder adquisitivo para adquirirlo, de alguna manera hay una negociación entre iguales. Actualmente y lamentablemente esa negociación no es entre iguales. Vimos cómo se hizo esta reunión, podríamos llamarla de emergencia. Qué bueno que escucharon esta petición que hacía Gerardo Blay desde hace más de un mes de que se hiciera esta reunión. La hicieron dentro de Caracas y vemos cómo ellos tratan a la plataforma unitaria como uno más de todos los que ellos están escuchando, porque ellos son súper inclusivos y quieren oír a los diferentes sectores del país, saber cómo quieren ese cronograma electoral. Al colocarlo de esa manera, realmente no hay mesa de negociación, porque la plataforma unitaria tampoco está hablando con varias partes del régimen de Nicolás Maduro para ver a quién le da la razón esta vez. Sin embargo, hay que seguir transitando esto porque, como te decía, no hay otra opción. Yo quería ponerlo un poco en blanco y negro aquí, Marjorie. ¿Qué quería el régimen de Nicolás Maduro? Y ahora nos enteramos o no tuvimos la suficiente malicia para entenderlo. Ellos querían la liberación de los sobrinos de Cilia Flores, la liberación de ciertas sanciones personales que se dieron antes de que estas personas salieran de una cárcel al haber sido incluso condenados por delitos relacionados al narcotráfico, y Alex Saab. Al parecer el tema de las sanciones no era importante, a pesar de que ellos lo cacareaban mucho como si sí lo fuera. Al ellos obtener eso, lo que querían lo tienen. Ahora, ¿qué quieren ellos? Unas elecciones medianamente justas que no pongan en ningún momento en peligro su estadía en el poder. Normalmente las dictaduras, y hay que partir nuevamente de esa frase, la única manera de que entreguen el poder es a la fuerza, es cuando los arrinconas, es cuando los estás empujando. ¿Qué estrategia o medida tiene actualmente la plataforma unitaria para empujar a una transición democrática al régimen de Nicolás Maduro? No hay ninguna, lamentablemente. Tienen que seguir allí sentados porque lo otro que ahora quiere Maduro, y parece que es lo único, porque yo creo que el tema de las sanciones queda completamente de lado a partir de este momento, es lograr esas elecciones mínimamente juntas con esos estándares de transparencia al mínimo por ciento para no ponerse en peligro en ningún momento y que la comunidad internacional respalde esas elecciones y legitime a Nicolás Maduro. Entonces, creo que una de las cosas fundamentales que hay que pedir aquí, además de las garantías electorales, es saber cuáles son los mínimos de transparencia que va a aceptar Europa y Estados Unidos, tomando en cuenta que Europa está muy pendiente del tema del gas porque necesitan suplir lo que antes les daba Rusia, sigue este conflicto y parece que va a ser por mucho tiempo más, y Estados Unidos también en el tema petrolero, que hay mucho lobby para que
todo el sector petrolero quede completamente activado independientemente del tema democrático en Venezuela. Entonces, no sabemos hasta dónde la comunidad internacional, que tiene tantos problemas, que tiene tantas guerras, adicionalmente unas democracias que a veces se tambalean porque ahora con esa defensa de los derechos humanos defienden al final a los dictadores y a quienes justamente violan esos derechos humanos, saber entonces qué tipo de elección quieren y hasta dónde van a permitir que Nicolás Maduro cumpla su último deseo. Ya cumplió los demás, este es el último que le queda. Hay que centrarse en ese punto, independientemente de lo que es el tema de las sanciones, que al final no están causando el daño que quisieran causar y no van a hacer que cambie de opinión Nicolás Maduro ni cambie su actitud. Entonces, creo que esa mesa de negociación tiene que ver estos puntos fundamentales y ver si se va a hacer esa fecha de las elecciones, que seguramente va a ser a conveniencia del régimen de Nicolás Maduro, y seguir transitando allí, porque es mejor que haya el registro electoral para que se inscriban esos 3 millones de venezolanos que se mudaron o que son jóvenes y son nuevos electores, a que no haya absolutamente nada. Pero el juego y las expectativas están, bueno, trancadas o en cero, por ponerlo menos. Ahora, Gaby, ¿consideras que ha habido esa falta de malicia por parte del gobierno de los Estados Unidos que, por decirlo de alguna manera, está acostumbrado a jugar grandes ligas cuando hablamos de problemas, o es un tema que tiene que ver también con los intereses económicos? Y por otro lado, ¿cómo crees tú que de aquí en adelante va a ser la relación de Estados Unidos con Venezuela tras la detención de Rocío San Miguel, a quien ahora se le acusa de ser una espía internacional? Mira, Estados Unidos tiene muy clara la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro. Aquí creo que privó la política interna y se aplicó en la política exterior de Estados Unidos. ¿Por qué lo digo, Marjorie? Porque hay tanta pugna política y tanta polarización dentro de Estados Unidos que se han tomado decisiones no basadas en la estrategia de esas grandes ligas que normalmente cumple Estados Unidos, sino en llevarle la contraria a quien antes estaba en el poder. Aquí las decisiones se han tomado es sobre si Trump hizo esto, yo voy a hacer todo lo contrario. En el tema de migración ha sido así y han tenido que revertir algunas medidas y volver a tomar las que tuvo la administración de Donald Trump. Y han querido contradecir completamente esa política de máxima presión sin mayores fundamentos, y al contradecirla, simplemente por contradecirla, por hacer lo contrario a lo que hacía la administración republicana, les ha salido caro. Yo creo que si ellos hubiesen seguido calibrando cada una de las fichas que tenían, creo que tener a Alex Saab de este lado era mucho mejor que soltarlo y creer que las sanciones económicas pesaban más que la figura de Alex Saab. Ya hemos visto que no, que era lo que realmente querían conseguir, porque si no, ellos no van otra vez al extremo. Ellos están provocando que esas sanciones se apliquen nuevamente. Es lo único que puedo interpretar de todo lo que han venido haciendo, votando. Naciones Unidas ha protegido al régimen de Nicolás Maduro de una manera increíble. Han hecho lo que les ha dado la gana y Naciones Unidas se ha mantenido que no los toca ni con el pétalo de una rosa. Entonces, si incluso ese organismo que no te ha enfrentado y te ha debido enfrentar una que otra vez por todas las violaciones de los derechos humanos no te tocaba, e igual tú los expulsas, porque además es el tema de la expulsión, de la humillación, de que ahora Naciones Unidas hace unas horas tenga que reconocer si efectivamente salieron nuestros 13 empleados, como si hubiesen cometido qué delito, qué de mal estaban haciendo, sencillamente su labor desde el 2019. Entonces, se me fue la idea completamente del hilo de lo que me preguntabas específicamente. Estamos hablando de cómo ha cambiado la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela, y tiene que ver con esta próxima pregunta, porque parecen hechos aislados, pero todo está como relacionado. Vemos la condena que hacen algunos países de Europa a nivel diplomático tras la muerte del principal opositor del Kremlin, Navalny. Y quisiera conocer tu análisis sobre cómo los países de Europa están condenando lo que ocurrió, y al mismo tiempo el día de hoy el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, pues realiza esta visita a Venezuela.
Bueno, es que es muy lamentable. El tema aquí, Marjorie, es que, claro, yo no tengo la respuesta porque si la tuviéramos, se empezaría a ejecutar, la tuvieran los que realmente se encargan de estudiar estos temas. El tema es que las condenas internacionales y las sanciones ya no tienen el mismo efecto que tenían a principios del siglo pasado. Es decir, todos estos regímenes autocráticos, estas dictaduras, tienen muchísimas más herramientas para poder saltarse lo que serían las reglas del funcionamiento democrático y de respetar las libertades de los seres humanos. Vemos a una Rusia que invade a su vecino, que le imponen todas las sanciones económicas, que luego vemos a Vladimir Putin diciendo, sigo funcionando con o sin sanciones económicas, mi economía volvió a ser una de las más prósperas de Europa, que seguramente es una mentira, pero de alguna manera rompe todo eso, que puede asesinar en prisión a uno de sus opositores principales. Ese muchacho, Marjorie, lo envenenaron cuando justamente estaba haciendo labor de oposición, cuando hizo unos reportajes de investigación extraordinarios sobre la corrupción en el Kremlin. Lo envenenaron, se salvó del envenenamiento, salió del país y luego decidió regresar a Rusia sabiendo que lo iban a meter en prisión y finalmente terminó en prisión. Pero cuando tú ves la naturaleza de estos regímenes que son tan cruentos, que no tienen piedad alguna y que solamente reciben el repudio internacional, el comunicado de la Unión Europea, Estados Unidos critica y culpa a Vladimir Putin, al final sin ningún tipo de consecuencia, vemos que lo pueden hacer. Pueden atraparlo, asesinarlo en prisión, porque ese hombre murió en manos del Estado, por tanto, el Estado es responsable de su muerte. Era un hombre sano que no debería haber muerto en prisión. Quizás si tenía 90 años se puede entender, pero era un hombre de 47, 49 años de edad. Al parecer lo tenían sometido a torturas de frío, incluso algunas de las cartas que escribía estaba de alguna manera perdiendo la razón. Es decir, fue torturado una y otra vez. Muere en prisión y ¿qué pasa? Son simples comunicados. Es lo mismo que pasa en Venezuela. A mí muchas veces me dicen, es que los venezolanos no han luchado más, que si cuando Puerto Rico salieron, mira, nosotros hemos marchado, se han entregado presos políticos que podían irse del país y quedarse en el exilio y decidieron quedarse en el país. Y poco a poco los van quebrando en el camino y vemos la valentía que pueden tener durante un tiempo y al final la historia los condena de una manera terrible. Y no es por hablar de uno u otro, pero varios de los dirigentes políticos venezolanos han estado en prisión y han tenido esa valentía de entregarse o de quedarse en el país a pesar de que cualquier día pueden ser detenidos. Ellos pueden ser detenidos y pueden morir en prisión, Marjorie, porque no va a pasar nada. Vemos al canciller ruso pasearse completamente por América Latina en la misma semana en donde el secretario de Estado, que es su par, el canciller de Estados Unidos, también tiene que visitar los mismos países y no pasa nada. Se van a encontrar en el G20 Blinken y Sergei Lavrov en la reunión que va a haber en Brasil y qué se van a decir o no se van a decir nada. Entonces vemos al canciller ruso ir a Cuba, a Venezuela, por supuesto, y a Brasil, y al canciller de Estados Unidos que va a visitar Argentina y Brasil, curiosamente a reunirse con el nuevo presidente de Argentina que encargaría lo que sería la derecha o la defensa del capitalismo en el hemisferio. Se va a reunir con Blinken, a pesar de que creo que Estados Unidos estaba apoyando aún más a el candidato de los Kirchner, este señor Sergio Massa. Sin embargo, se tienen que reunir con el presidente de Argentina. Ese presidente de Argentina va a venir a Estados Unidos luego de esa reunión con el secretario de Estado al CIPAC, que es la mayor representación de el movimiento conservador acá y que de alguna manera es completamente opuesto a Joe Biden. Al final, la diplomacia, todos se tienen que reunir, todos se tienen que dar la mano, a pesar de que están en una pugna absoluta. Y el tema aquí es que las autocracias y las dictaduras no pagan las consecuencias de sus actos.
un opositor asesinado, eso puede pasar mañana en Venezuela, o simplemente aplicar esta nueva ley de las organizaciones no gubernamentales que ya están forzando en que entre en segunda discusión y que nos llevaría al estado de Nicaragua, sin ningún tipo de protección para la materia de salud, la materia de derechos humanos, porque esas ONG no andan haciendo política, están incluso cumpliendo un rol que debería cumplir el régimen de Nicolás Maduro en muchas de las cosas que no le da a sus ciudadanos. Sin embargo, los van a criminalizar y los van a perseguir para que finalmente esas organizaciones que velan por tu derecho, mi derecho y el de todos los venezolanos ya no puedan existir. Que uno de los puntos que me llama la atención de lo que tú señalas de las autocracias es la falta de transparencia. Justamente los países decían que se abriera una investigación transparente para determinar las causas de la muerte de Navalny, y el gobierno ruso decía que era de su exclusiva competencia como país. Ellos retienen el cuerpo, se van a quedar con él varios días y ellos van a hacer la investigación. Entonces, bueno, es un poco difícil poder establecer qué ha ocurrido, aunque su viuda ha dicho que ella va a continuar con el legado y con esa denuncia al gobierno ruso. Pero mientras que esto pasa, me gustaría que profundizáramos en esta visita que va a hacer el secretario de Estado de Estados Unidos justamente a Brasil, porque se habla en la noticia de que por la relación de amistad que existe entre Luis Ignacio Lula da Silva y Maduro, se está buscando de alguna manera que Lula hable con Maduro para que se logre el respeto a lo acordado justamente en Barbados. Quisiera que habláramos un poquito sobre esto. Sí, Estados Unidos tiene que empezar a jugar un juego distinto en todo este tema de Venezuela. Ya hemos visto la salida de Juan González, fue sustituido por Daniel Erickson, una persona con mucha experiencia que además trabajó en el Comando Sur de Estados Unidos y que también tiene bastante experticia en la diplomacia hacia América Latina. Entonces, tienen que cambiar. Han primero lanzado a esta comisión, a este grupo de personas que viajó a Colombia a conversar con Gustavo Petro, y ahora lo van a hacer en Brasil. Ojo, el secretario Blinken no solamente va por el tema de Venezuela, es claro, que hay una reunión de cancilleres del G20 y el tema venezolano se va a tocar. Brasil ha tratado de no meterse mucho. Gustavo Petro habla de elecciones libres y justas, pero no nombra a María Corina Machado. Ellos siempre se mantienen allí con su amistad, porque hay que entender, Marjorie, que ya Estados Unidos no tiene la influencia que tenía en el pasado. Ahora ellos ven y dicen, bueno, recibo al ruso y recibo al gringo, a ver quién da más. Lamentablemente funciona ahora sí, y los dos tienen un peso bien particular. Entonces, ¿qué intereses tiene Rusia con respecto a Venezuela? ¿Realmente Rusia quiere elecciones libres y justas? Quizás no. Estados Unidos las quiere, tiene el tema de migración. Brasil y Colombia comparten ese mismo tema migratorio y quisieran una respuesta, porque ese flujo migratorio no va a disminuir hasta tanto no se dé esa transición democrática. Están apostando a estos terceros actores que pueden hablar con Nicolás Maduro, pero no sé qué puedan lograr específicamente en esa vía. Y el tema aquí es que Nicolás Maduro no se salga con la suya y hagan unas elecciones ahí, un parapeto de elecciones, y él termine legitimado, porque hoy no es legítimo. Esos países siguen sin respaldarlo y no tiene la investidura de presidente. Si lo permiten, si agarran y le dicen el precio de la cabeza te lo voy a quitar, te voy a abrir algunos consulados y unas embajadas para que haya voto en el extranjero, si todo eso pasa, sigue avanzando Nicolás Maduro si no hay nada a cambio. No sé si esa ficha sea importante. Yo creo que Colombia le gustaría resolver ese tema venezolano. Lo que pasa es que creo que en el 2024 no hay manera de resolverlo, porque como te digo, no hay un quiebre interno, parece que no hay ningún tipo de traición interna que pueda haber dentro del chavismo, y la presión de la comunidad internacional es poca porque tienen muchos otros temas que discutir. Está el tema de Brasil, que prácticamente está rompiendo relaciones con Israel, está el tema de esa guerra. Esos temas van a prevalecer y lamentablemente Venezuela no es una prioridad hoy como lo fue cuando
fue justo antes de la pandemia. Ahí Venezuela estaba en un auge y no habían guerras en el mundo. Entonces, es muy complejo todo este tema y quedamos ahí como en una mini porción. Quizás nos van a nombrar en la conversación, pero no va a ser un punto determinante de lo que van a hacer estas reuniones. Y ahí vemos entonces al canciller ruso visitar Cuba y visitar Venezuela y seguirle ofreciendo esa fortaleza a Venezuela para que negocie lo que realmente le interesa solo a ellos. Entonces, creo que hemos perdido el camino, le dimos demasiados caramelos a los niños y ahora están engolosinados y no quieren parar de correr. Gaby, gracias por acompañarnos. Feliz día para ti. Gracias, gracias. Un beso. Un abrazo. Era nuestra compañera Gabriela Peroso presentándonos el día de hoy sus perspectivas periodísticas sobre estos temas que son noticias y noticia en desarrollo.